Viviendo el fragor de la campaña política y sumidos en la decepción del fracaso futbolístico de la selección, pareciera que a los hondureños una muerte fuera del entorno o del contexto común de la criminalidad, como es que un hermano mate a su propio hermano por una reyerta inaudita surgida al calor de la derrota del equipo hondureño, no es algo que nos debiera llamar a la reflexión, ni que vale la pena ni meditarlo, mucho menos lamentarlo, porque es otro hecho que se suma al volumen de acontecimientos criminales donde se está volviendo corriente que los parientes se maten por disputas que no pueden zanjar de manera civilizada. Pero una cosa es que dos parientes, un padre e hijo, dos hermanos y hasta que un hijo acabe con la vida de quien le dio el derecho a vivir, lleguen al momento doloroso de agredirse para acabar la vida por razones materiales, en que las discusiones son alimentadas por el celo del predominio económico. Cuando un hijo le disputa en forma anticipada la herencia a un padre y éste se la niega por diferentes razones, brota la llama del odio diabólico que hace que la persona pierda la noción de su origen y acabe con la vida de sus progenitores, porque no le dan lo que él considera que por herencia le corresponde. Las disputas por tierras entre hermanos es una historia antigua en la humanidad, que ha producido miles de hechos sangrientos. Cuando un hermano cree que el otro le está quitando lo que le pertenece o porque su ambición es tan desmedida que por querer tener toda la propiedad le da muerte al hermano. Este tipo de tragedia data desde el inicio de la humanidad, cuando Caín, considerado el primer asesino de la historia, mató a su hermano Abel por el hecho de que Dios le aceptó la ofrenda a Abel y no se la aceptó a él, a Caín. Entonces este, enloquecido por los celos, mató a su hermano Abel. Lo que pasó la madrugada del miércoles en Tegucigalpa, cuando dos hermanos se trabaron en una discusión estéril al calor de la pérdida de la fracasada selección hondureña, es un hecho tan insólito como inédito. ¿Qué elemento discordante sacó de sus cabales a uno de los jóvenes fanáticos para que decidiera eliminar a su propio hermano? ¿Es que ambos no estaban sufriendo por la eliminatoria de la selección? Es probable que en esas disonancias que surgen por temas tan pueriles y peregrinos como los futbolísticos, uno de ellos pudo alegrarse por la descalificación, mientras que el otro, sulfurado por algo que no le tocaba ni un solo pelo de sus intereses, se enardeció al extremo de perder la razón, que fue lo que lo llevó a ultimar a su hermano. El fútbol, llevado a los niveles de la pasión y el sectarismo, es algo que embrutece, y en esto los medios de comunicación contribuyen con sus políticas de inflamar las emociones alrededor de una selección. Desde luego que lo hacen con el sano propósito de motivar a los aficionados para que se sumen al calor de las emociones que surgen por el apoyo frenético que de manera intencionada fomentan los programas y las páginas deportivas, queriendo que todos los hondureños se hagan un solo nudo alrededor de la tal selección. Hasta en este asunto, que es el buen propósito de hacer de un juego de la selección una fiesta deportiva, se puede conducir sin querer a crear un estado de éxtasis negativo en miles de personas, entre las cuales hay gente de mecha corta, es decir, de carácter explosivo, que no aguantan ni un pellizco de sorna o de burla de otras personas, ni siquiera de sus parientes, llámense hermanos, primos, tíos o lo que sean. Esto es lo malo del fútbol y de los deportes. Cuando a las personas se les mete en la cabeza que nuestro equipo no puede perder, no debe perder. Quien siente esta clase de emociones tóxicas, alimentadas por el furor que desatan los comentarios de los programas y las páginas deportivas, se vuelve un ser peligrosamente intratable cuando se le da la situación adversa de que su equipo perdió. Y cuando se trata de la selección del país, el fanático, que eso es el seguidor enardecido por el sectarismo y la pasión, se vuelve un ser peligroso, capaz de explotar de la peor manera, cuando por el delirio que le produce el fracaso deportivo, trata de sacarse su amargura con una acción violenta. Incitar al fanatismo alrededor de una selección es un aspecto en el que deben meditar los colegas del periodismo deportivo. Esta selección, por la escasa virtud futbolística de sus integrantes, nunca estuvo llamada a clasificar. Haber llegado al repechaje fue obra de las circunstancias y de la suerte, igual que las anteriores clasificaciones, donde prevaleció el factor milagro que nos acompañó para lograr 2 pases mundialistas.
La brutalidad cainita que explotó en el muchacho que mató a su hermano por un altercado, surgido al calor del fracaso de la selección, fue producto del fanatismo exacerbado por los medios, en su buen propósito de crear una explosión de alegría en los hondureños. El hecho que tiene ribetes de tragedia familiar debe hacernos reflexionar a los medios para no exagerar la motivación que puede conducir al apasionamiento y al fanatismo peligroso, que como en este caso puede conducir a tragedias lamentables como la ocurrida el miércoles por la madrugada. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 16 de noviembre del 2017. Buenas noches.